Ya teniendo claro cómo funciona, en este caso, nuestros traslados de pinza, que los estamos trabajando desde el básico por nuestra medida correctiva o recuperación de talle, vamos a empezar ahora sí a hablar de las pinzas por contorno. ¿Qué debo tener en cuenta antes de empezar a trabajar? Primero, mi cuadro de tallas y las medidas con las que estoy trabajando. En este caso yo tengo un básico industrial, ¿sí? O sea, quiere decir que fue construido tal cual con la metodología y las especificaciones que me está entregando el manual, talla 10. Si estoy trabajando un básico talla 10, en este caso superior, debo tener en cuenta que este básico ha sido construido con unas medidas anatómicas específicas. ¿Qué debo marcar o qué debo tener en cuenta? ¿Cuál es mi contorno base? Que en este caso el contorno base por el que empecé a hacer este básico es mi contorno de busto. Debo tener en cuenta que lo que voy a querer o lo que voy a ajustar es el contorno de cintura. ¿Por qué? Porque es un contorno mucho más pequeño. Y que seguramente cuando estemos hablando del contorno de cadera voy a encontrar diferencias, es decir, que en este punto, si yo lo paso ya a números matemáticos, podría decir talla 10, contorno de busto, 92. Contorno de cintura, 68. Y contorno de cadera, 96. Si nos vamos a estas diferencias, básicamente estaríamos diciendo que la base, ¿cierto?, es de cierta medida. La cintura, la base, cuando hablo de base es porque fue la medida con la que fue construida el rectángulo. La cintura es de una medida mucho más angosta, pero la cadera ya empezamos a tener una medida más amplia que la medida de la base. Básicamente lo que me está diciendo es pilas que el cuerpo que usted está trabajando, en este caso, viene siendo un reloj de arena, podríamos estar hablando, o podríamos decir que también es una silueta triángulo, pensando en que tenemos caderas más amplias que la base del busto. Basándonos en esta teoría o teniendo en cuenta esta explicación, voy a partir siempre desde el punto que mi básico o las medidas anatómicas con las que trabaja mi básico es 92 centímetros. Quiere decir que estoy trabajando 92 centímetros tanto por contorno de busto como por contorno de cintura como por contorno de cadera. Básicamente, lo que debo tener en cuenta es que si yo quiero que estos 92 centímetros se ajusten a la cintura, pues básicamente lo que voy a tener que hacer es una operación matemática o una resta en donde me dice contorno de busto menos contorno de cintura es igual al resultado o lo que usted quiere ajustar. ¿Listo? Quiere decir que lo primero que debo tener en cuenta es que para poder venir y trabajar sobre mi silueta, teniendo claro que estoy trabajando esta medida de acá, que es la base, voy a tener que venir y ajustar todo este espacio y todo este espacio por cintura para que nos pueda trabajar, para que nos pueda funcionar. Entonces, básicamente, lo primerito que voy a contextualizar son las medidas que las estoy sacando del cuadro de tallas de donde estamos haciendo, de donde hemos elaborado nuestro básico superior. Quiere decir, en este caso, contorno de busto 92, contorno de cintura 68. Si a 92 le resto 68, estaríamos trabajando con 24 centímetros como ajuste total por circunferencia o por contorno. Básicamente lo que me está diciendo es pilas, cuando usted esté trabajando su básico, debe tener en cuenta que en las líneas de cintura, digo las líneas de cintura porque recuerde que cintura es una en la parte de centro atrás, otra en la parte de centro de costado y otra más baja en la parte de centro frente, ¿cierto? Debo tener en cuenta entonces que en cada uno de estos puntos voy a tener que ajustar 24 centímetros por contorno. Esta va a ser la medida o este va a ser el referente con el que vamos a empezar a trabajar. Por el momento únicamente voy a hablar de ajuste, quiere decir que únicamente voy a trabajar con mi contorno de cintura. Ya más adelante iremos trabajando también con el contorno de cadera. Es importante que usted siempre que vaya a hacer una interpretación
Parta desde su básico las medidas anatómicas. ¿Por qué? Porque varían. No es lo mismo que usted esté trabajando sobre un cuadro de tallas a que usted esté trabajando sobre medidas anatómicas. Es decir, puedo empezar a tener variaciones entre la diferencia que voy a encontrar en contorno de busto y contorno de cintura. Voy a dejar estos 24 por aquí, que ya los vamos a empezar a implementar. Entonces, si yo voy a empezar a hacer un plano, o si voy a empezar a implementar en este caso el ajuste con el que voy a trabajar mis planos por contorno en cintura, lo primero que debo hacer es trazar el plano. Cuando hablo de trazar el plano es que voy a venir y voy a trazar una línea horizontal, y sobre esta línea horizontal voy a venir y voy a trabajar mi básico. Voy a dar solamente la teoría de pinzas, todavía no vamos a hablar de desahogos, no vamos a hablar de absolutamente nada más allá de lo que debo ajustar a través de las pinzas. Entonces, vengo y marco mi básico. El básico usted lo puede marcar completo o puede marcar únicamente líneas guías o líneas base de referencia. Yo en lo personal acostumbro marcar únicamente líneas guías o líneas bases de referencia. ¿Por qué? Porque al finalizar, como vamos a ir haciendo tantos trazos o tantas líneas sobre el plano, vamos a tender a confundirnos. Entonces acostumbro trabajar únicamente sisa, hombro, escote, centro atrás, cintura posterior, y marco los puntos de referencia de cintura costado, tanto por línea de profundidad de sisa como por cintura costado. Ya luego de que tengo entonces calcado mi posterior, recuerden, no estoy trabajando ningún tipo de desahogo, simplemente voy a venir y voy a trabajar aquí la teoría de pinzas. Voy a venir y voy a colocar, alineando sobre línea de profundidad de sisa, mi básico, en este caso delantero. ¿Qué es lo que hago? Simplemente vengo y calco, dependiendo de lo que usted requiera o de la necesidad que usted tenga. Va a calcar todo su básico o simplemente líneas guías o puntos de referencia. Listo, entonces ya vengo acá, cierro mi plano con todas las especificaciones que debo tener. Fíjese que yo únicamente marco mi punto de centro frente, escote, hombro, sisa, punto de vértice de pinza y cintura costado. No marco absolutamente nada más. No voy a hacer traslados de pinza, únicamente en esta explicación me voy a basar en las pinzas de ajuste por contorno. Ya después de que tengo entonces aquí mi plano, si tuviera desahogo, pues con el desahogo, en este caso no voy a trabajar desahogos. Vengo entonces sobre línea de profundidad de sisa y escuadro para poder ubicar mi línea de costado. ¿Qué debo tener en cuenta? Trabajo planos unidos para que la prenda me quede con el mismo largo. Entonces vengo desde la línea de costado y busco hacer intersección entre la cintura posterior y la cintura delantera. Es decir que en este caso tengo punto de cintura delantera, punto de cintura costado y punto de cintura centro atrás o posterior. Ya teniendo los desniveles de cintura, vamos a empezar entonces ahora sí a aplicar o a hablar de cómo vamos a trabajar las pinzas. ¿Qué debo tener en cuenta? Por contorno me está diciendo que debo ajustar 24 centímetros. En este caso yo estoy trabajando un plano unido que está trabajando o que tiene la mitad del delantero y la mitad del posterior. Quiere decir que si me voy a una operación básica matemática, lo que tendría que hacer es tomar estos 24 centímetros o el resultado de ajuste y dividirlo en la cantidad de veces que estoy trabajando mi plano, es decir, en dos partes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo aquí la mitad y en este caso tengo la mitad que estoy trabajando delantero y posterior. Quiere decir que debo ajustarle a este básico, a este plano, para que me quede tal cual la horma o la silueta que me está dando el cuadro de tallas, 12 centímetros por cada mitad del cuerpo. Es decir, podría decir que de estos 12 centímetros voy a trabajar 6 centímetros hacia delantero y 6 centímetros hacia posterior. Esa sería, digamos, que la base lógica para poder empezar a trabajar pinzas. Sin embargo, debo tener en cuenta que en femenino, por lo general,
cuando hablamos de siluetas, hablamos que hacia la parte del delantero voy a tener busto o voy a tener volumen de busto, y hacia la parte del posterior voy a tener glúteo o voy a tener la parte de la nalga, ¿cierto? Básicamente lo que debo identificar es, en el delantero, cuando vayamos a trabajar volúmenes, fíjese todo el volumen desde donde está el busto que voy a trabajar. En el posterior, cuando ya vayamos a trabajar volúmenes, fíjese todo el volumen con el que voy a trabajar, ¿cierto? Y otro ajuste ya por costado es con el que voy a estar trabajando en el punto de cintura. Quiere decir que si estoy viendo a mi personaje o a mi silueta por costado, estoy trabajando simplemente por esta gráfica, mayor volumen, ¿cierto? Hacia la parte del delantero y menor volumen hacia la parte del posterior. Podríamos decir que un punto intermedio es el costado. Si yo reviso por el costado, cuando hablamos de una silueta, en este caso femenina, pues básicamente es la misma gráfica que tenemos en la parte superior. Quiere decir que podríamos decir que de estos 12 centímetros que voy a trabajar como ajuste, teniendo en cuenta las operaciones, voy a venir y voy a asignar puntos de acuerdo a cada uno de los puntos anatómicos de mi cuerpo. Es decir, en este caso tengo entonces mi vértice de pinza, tanto delantero como posterior, y tengo mi costado, tanto delantero como posterior. Si lo trabajo en el plano, tengo vértice de pinza delantero, costado posterior y vértice de pinza posterior. Es decir, que podría decir que de estos 12 centímetros voy a ir haciendo asignación de acuerdo al volumen. Básicamente, cuando nosotros hablamos de pinza, debemos tener en cuenta el comportamiento de una pinza. Cuando hablamos del comportamiento de una pinza es porque decimos que entre mayor volumen tenga, en este caso, la prenda o la pieza o en la silueta con la que esté trabajando, más ancha va a ser la pinza. Entre más ancha sea la pinza, o sea, entre más sea el recorrido de su amplitud, mayor va a ser el ajuste. Es decir, me va a dar más volumen. Entre más angosta sea una pinza, menor va a ser el ajuste, es decir, me va a dar menos volumen. Es decir, que en este caso, que tengo una circunferencia que corresponde al busto y debo dar volumen, debo aplicar ¿qué tipo de pinza? Debo aplicar pinzas amplias, ¿cierto? Por lo menos si lo comparo con el posterior, la medida o la pinza del delantero debe tener mayor volumen que la medida del posterior, pensando en que voy a tener que ajustar o dar volumen hacia donde está el busto. Ya después de toda esta introducción, voy a empezar entonces a hacer el ejemplo de cómo podríamos aplicar estos 12 centímetros de pinza a la mitad de mi plano, teniendo en cuenta cada uno de los puntos y los ejes que ya hemos mencionado. Toda esta teoría de cómo trabajar las pinzas depende de acuerdo al tipo de prenda, es decir, entre más ajustada quiera la prenda, pues más debo hacer implementación de los 12 centímetros o del ajuste correspondiente al análisis que ya trabajamos. Entre más amplia, holgada o desestructurada quiera la prenda, pues menos voy a tener que trabajar esta teoría de ajuste. Entonces, si decimos que nosotros queremos una prenda, mejor dicho, anatómica, ajustada, tal cual con la estructura del cuerpo, deberíamos estar aplicando tal cual los 24 centímetros de diferencia, es decir, 12 centímetros para el plano. Si lo trabajamos de esta manera, podríamos venir a decir que si la pinza que mayor volumen o que mayor ajuste debe tener es la del delantero, podríamos decir que de estos 12 centímetros vamos a aplicar unos 5 centímetros hacia la pinza del delantero. De estos 5 centímetros, si se los resto a los 12, me estarían quedando 7 centímetros. Es decir que de estos 7 centímetros podría venir a aplicar cierta medida, puede ser 2 y 2, hacia la parte del costado para poder tener ya una diferencia o una pinza posterior de 3 centímetros. Es decir, si vamos sumando únicamente por números, si digo 5 centímetros para el delantero, más 2 para el costado delantero serían 7 centímetros, más 2 para el costado posterior, 9, más 3 para posterior o para el vértice de pinza posterior, estaríamos hablando de 12 centímetros.
¿Listo? Cuando ya tenemos clara esta explicación, podemos ir variando de diferentes formas o de diferentes maneras dependiendo del ajuste con el que nosotros queramos trabajar. Es decir, en este caso yo no estoy trabajando o no estoy ajustando centro atrás. Si yo fuese a tener una prenda o algún tipo de interpretación que lleva corte por centro atrás, lo ideal es poder dar también pinza por centro atrás para poder ir dando el ajuste, que en este caso trabajamos hacia la parte del posterior dependiendo de la silueta, insisto. ¿Listo? Quiere decir que yo podría entonces venir a trabajar, en este caso, una pinza puede seguir manteniéndose los 5 aquí en el delantero. Puedo venir a trabajar pinza de 1.75 y de 1.75 por costado. Puedo seguir trabajando una pinza de 3 por posterior y el medio centímetro que me hace falta se lo puedo dar por centro atrás. Todo este tipo de modificaciones, insisto, depende de la estructura. En este caso no vamos a trabajar pinza por centro frente, porque en centro frente en la mayoría de las ocasiones está el ombligo. Y en el ombligo no hay un punto de quiebre, es decir, si usted viene y me hace una pinza en el punto de centro frente, pues va a empezar a dividir o va a empezar a generar incomodidad en el cuerpo. Pensando en que esta es una prenda que va a quedar supremamente ajustada, vamos a trabajar las dos teorías o las dos implementaciones de pinza. Entonces, cuando hablamos de pinza, lo primero que debemos tener en cuenta es cada uno de nuestros puntos o cada uno de nuestros vértices. Mi primer punto es el vértice de pinza delantero, que de dónde sale, de dónde lo estoy sacando, me lo está entregando la teoría del manual, que, repito, es mitad de separación de busto con altura de busto, que en este caso es deducida, es decir, estamos bajando 5 centímetros, pero que si lo estuviera haciendo sobre medidas, tendría que tomar la altura de busto correspondiente. Ya desde ese punto, entonces, si digo que voy a trabajar pinza de 5 centímetros por delantero, lo que tengo que venir a trabajar es la mitad hacia el lado derecho, la mitad hacia el lado izquierdo para poder tener primer y segundo lado de pinza. Entonces, voy a venir y voy a marcar primer lado de pinza, es decir, 2.5, y voy a venir y voy a marcar segundo lado de pinza, es decir, 2.5. ¿Listo? En este caso yo estoy trabajando a mitad de escala, así que estoy aplicando la mitad de la medida. Si quiero venir a cerrar la pinza, entonces vengo acá, primer lado de pinza y uno con el vértice, segundo lado de pinza y uno con el vértice. Recuerde que todo esto se puede modificar de acuerdo al diseño. Estamos trabajando es la teoría básica de cómo funcionan las pinzas. Ahora, si lo que voy a hacer es ajustar por costado, me voy a ir con la primera, entonces voy a ir ajustando 2 centímetros para delantero, 2 centímetros para posterior. Vengo y marco 2 centímetros para delantero, hilo 1 por donde está mi sisa, 2 centímetros para el posterior, hilo 1 por donde está mi sisa. ¿Listo? Si lo que voy a trabajar es en vértice posterior 3 centímetros, pues básicamente lo que hago es tomar mi punto de cintura y desde ahí dar la medida correspondiente a primer y segundo lado de pinza, es decir, 1.5 y 1.5. Y vengo y marco ya la pinza con la que voy a trabajar como ajuste, en este caso para que mi cintura quede tal cual con las medidas anatómicas, es decir, si estuviésemos trabajando un corsé, un bustier o algo así, lo mínimo que yo le debo ajustar es esto. ¿Por qué? Porque es tal cual el cuadro de tallas o las medidas anatómicas con las que estamos trabajando. Ahora, perfecto, ya entendí cómo funcionan las pinzas por contorno. Necesito saber ahora cómo hago para poder cerrar el plano, es decir, si yo quiero una prenda que vaya hasta la cadera, si quiero una prenda que vaya hasta la rodilla, hasta mitad de pierna, pues debo tener en cuenta que esta pinza la debo cerrar también hacia la parte inferior. Entonces, imaginándome que ya aquí estoy hablando de una prenda que va a ser mucho más larga, no voy a cerrar el plano porque esto es simplemente un ejercicio, no es una prenda, es simplemente algo para que usted lo vaya identificando. Voy a venir entonces y voy a marcar, en este caso, vértice de pinza delantero, vértice de pinza posterior y el largo, digamos que del costado, va a seguir siendo el vértice de pinza del costado. ¿Qué debo tener en cuenta?
En el costado, la pinza debe tener o debe manejar el aumento, ahora sí, o el incremento o la diferencia que teníamos por contorno de cadera. Es decir, cuando ya nosotros hablamos de contorno de busto, que es nuestra base, es decir, nuestro básico, menos el contorno de cintura, estamos ajustando. Pero si ahora yo me voy al contorno de busto, que es nuestra base, es decir, nuestro básico, y le resto el aumento de, le resto la medida del contorno de cadera, me voy a dar cuenta que hay una diferencia de 4 centímetros. Es decir, que a este básico le hace falta incrementar 4 centímetros para que me pueda entrar o para que me quede en la cadera. Básicamente lo que debo venir a hacer es, en nuestro cuadro de tallas encontramos la medida de altura de cadera. Marcamos la altura de cadera y escuadramos, por decirlo así, para poder identificar a qué punto va. Teniendo en cuenta que la diferencia entre el contorno de busto y el contorno de cadera es de 4 centímetros y que en este caso estoy trabajando la mitad del delantero, la mitad del posterior, es decir, cuando lo duplique, estoy trabajando 4 partes diferentes. Fíjese que aquí, si me voy por costado, tendría únicamente la mitad del delantero, que al duplicarlo ya serían 2 partes. Y si me voy por el costado del posterior, estaría trabajando la mitad del posterior, que al duplicarlo ya sería 4 partes. Básicamente lo que debo decir es entonces, estos 4 centímetros de diferencia entre mi contorno de busto y mi contorno de cadera lo divido en 4 veces o 4 partes, que es la cantidad de planos que estoy trabajando, para decir que el aumento por contorno de cadera, cada cuarta parte debe ser de 1 centímetro. Entonces, vengo aquí, marco mi centímetro correspondiente a la parte del posterior, del delantero, y marco el centímetro correspondiente a la parte del posterior. Si lo voy a trabajar recto, entonces simplemente vengo y escuadro para poder identificar o para poder tener claro que de ahí para adelante ya entra o cabe la cadera. ¿Cómo voy a venir a cerrar entonces la pinza de ajuste por costado? Vengo y tomo mi curva de cadera y marco desde donde está mi ajuste por costado, es decir, lo que estoy entrando, hasta donde está mi aumento de cadera. Quiere decir que en este caso o en este punto, esta línea de acá corresponde al delantero, y que si vengo y marco o vengo y trazo mi costado posterior, vendría a decir que esta línea de acá corresponde, en este caso, a mi posterior. Aquí la pregunta sería, bueno, y entonces esta intersección, ¿cómo vamos a empezar a trabajarlo o qué es lo que debo contemplar? Deben tener en cuenta que aunque es un plano montado, ¿cierto? Cuando yo lo despiece o lo calque para poderle asignar margen de costura, ya voy a tener la pieza del delantero aparte, la pieza del posterior aparte, sin ningún tipo de inconveniente. Listo. Ya en este punto que tenemos claro cómo funciona la pinza de costado, voy a empezar a trabajar ya la pinza o el vértice de pinza tanto por centro frente como por centro atrás. Podemos encontrar diferentes tipos de formas, es decir, en nuestro manual seguramente vamos a encontrar pinzas que van hasta el largo total de la prenda o pinzas que mueren o que se difuminan antes de llegar al largo total. Esto lo podemos trabajar de manera genérica, trabajando medidas ya industrializadas en donde te dicen desde donde está la cintura hacia abajo, en el delantero baje 10 y en el posterior baje 12. Si usted lo quiere trabajar de esta manera, no hay problema, entonces usted simplemente viene y dice que desde la cintura del delantero bajo 10 y desde ahí vengo y cierro la pinza, primer y segundo lado de pinza, y que desde la cintura del posterior bajo 12 y vengo y cierro primer y segundo lado de pinza. Sin embargo, usted puede encontrar otro tipo de formas para poderlo sacar. Lo puede sacar por fórmula, por medida deducida o ya también digamos que por estandarización de planos o interpretación. Es decir, si usted va a trabajar de la talla 6 hasta la talla 16,
puede venir y decir 10 para delantero, 12 para posterior, o puede trabajarlo también por fórmula. Cuando hablamos de fórmula, es decir que usted toma, en este caso, la altura de cadera, la divide en 3 partes iguales y ese resultado lo multiplica por 2. Es decir que esta fórmula o esta operación me estaría dando el largo de pinza. Cualquiera de las dos que usted utilice está bien. Eso depende ya del gusto. Es decir, si usted lo está haciendo industrial, pues usted simplemente viene y dice que en delantero baja 10 y que en el posterior baja 12. ¿Por qué? Porque usted está pensando en atender un macro de personas, no algo muy segmentado. Ahora, si lo que usted está haciendo es un poco más segmentado, la recomendación es que pueda aplicar esta fórmula, que es tomar la altura de cadera, en este caso pues ya sobre la medida o el cuadro de tallas que le están entregando, dividirla en 3 partes iguales, eso le va a dar un resultado y ese resultado multiplicarlo por 2. Eso me va a dar, en este caso, el largo de pinza. Fíjense que todo esto es genérico y es, digamos, que lo macro de lo que usted puede ir trabajando. Es decir, ya depende del gusto, de lo que usted quiera o busque. Entre más personalizado sea el producto, pues lo ideal es que usted más lo asemeje a la proporción de su cuerpo. Entre más industrial, pues lo ideal es que usted lo trabaje lo más industrial posible o deseado. Entonces ya en este punto puedo decir que tengo mi pinza delantera, mi pinza posterior y mi pinza por costado, teniendo en cuenta las bases anatómicas con las que trabajé para poder hacer cualquier tipo de interpretación. Es decir, que si yo esto lo convierto en una prenda, voy a tener una prenda ajustada por busto, ajustada en cintura y ajustada hacia la base de cadera o glúteo. Ahora vamos a seguir trabajando sobre el mismo plano para poder hacer el segundo ejercicio que decíamos que era 5 de pinza por delantero, 1.75 y 1.75 por costado, 3 por posterior y 0.5 por centro atrás. Entonces, voy a venir y voy a ir marcando cada una de las pinzas. En este caso, delantero quiere decir por vértice de pinza delantero, simplemente vengo y marco los 5 centímetros asignados, es decir, 2.5 y 2.5 para poder tener primer y segundo lado de pinza. ¿Listo? Voy a venir y voy a marcar por costado, entonces por costado ya me dice que es 1.75. Quiere decir que voy a venir y voy a marcar aquí el 1.75 correspondiente y marco por dónde va a quedar o por dónde va a ir mi costado. Vengo y marco el 1.75 y marco por dónde va a quedar mi costado. Teniendo en cuenta la teoría de cadera, la cadera va a venir y va a aumentar 1 centímetro, es decir que desde ese punto vengo y marco la curva de cadera correspondiente, tanto para el delantero como para el posterior. Y si quiero señalizar o si quiero marcar para que no se me vaya a enredar o a confundir, pues simplemente vengo y digo que esta pieza corresponde al delantero y que esta pieza corresponde al posterior. ¿Listo? Voy a venir y voy a marcar entonces ahora mi pinza por posterior, por vértice de pinza posterior, es decir, 1.5 primer lado de pinza y 1.5 segundo lado de pinza. Voy a venir y voy a marcar los 0.5 que me está indicando por centro atrás. Vengo y marco los 0.5 y voy ahora sí dar el ajuste con el que voy a trabajar. Entonces, por lo general cuando se va a marcar esta pinza, debo tener en cuenta que en mi básico posterior o sobre mis medidas anatómicas, la parte más protuberante es el ancho de espalda, es decir, que vengo y marco donde está la altura del ancho de espalda y básicamente voy a decir que esta pinza la voy a unir hasta donde está mi ancho de espalda.
¿Qué debo tener en cuenta? La espalda no es recta, es curva. Entonces lo ideal es que usted coja su curva de cadera o su curvígrafo y marque haciendo intersección hasta donde está su ancho de espalda. No debe pasar, o sea, no debe quedar por encima del ancho de espalda, o si no me estaría quitando un pedazo del cuerpo. ¿Listo? ¿Hasta dónde se va a unir esta pinza? Usted tiene una altura de cadera y si usted quisiera ya no darle toda la amplitud por altura de cadera, podría venir y modificarle también por donde está su altura de cadera posterior y venir y marcar para que le quede un súper ajuste en su chaqueta o vestido o lo que esté trabajando, pero debe tener en cuenta que sí o sí va a tener corte por centro atrás. Obviamente no puede salir a doblez de tela, sino que lo voy a trabajar con corte por centro atrás. Ahora, para las pinzas, voy a aplicar ahora la fórmula con la que vamos a trabajar, la cual me dice que tome altura de cadera, lo divida en este caso en 3 partes y ese resultado lo multiplique por 2. No quiere decir que una esté bien y que la otra esté mal, quiere decir que una es un análisis industrial y que el otro ya es sobre medidas o por decirlo así ya estandarizado. Específico para el cuerpo con el que ustedes vayan a trabajar. Entonces ya en este punto puedo decir que tengo claro cómo funcionan las pinzas por contorno, teniendo en cuenta este análisis, ¿cierto?, anatómico que estamos haciendo, tal cual, de las medidas con las que salió mi básico. ¿Listo? Cuando yo hago este análisis, hago estos ajustes, voy a tener la certeza de que la prenda sí va a quedar lo suficientemente anatómica o digamos que de acuerdo al cuerpo con el que estoy trabajando. Es decir, les recuerdo que estas medidas siempre varían porque dependen de la talla o el cuerpo con el que usted esté trabajando. Siempre voy a trabajar contorno de busto, contorno de cintura y contorno de cadera anatómicos tal cual como estoy haciendo mi básico. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de ajuste por pinza en contorno teniendo en cuenta digamos que modificaciones como desahogos, largos y demás tipos de elementos. Entonces, cuando nosotros hablamos de desahogos, debemos tener en cuenta que los desahogos siempre los vamos a trabajar por contorno, ¿cierto? Cuando hablamos que el desahogo es por contorno, estamos diciendo que en este caso estamos dividiendo el cuerpo en 4 partes iguales, delantero, delantero, posterior, posterior, y que lo que vamos a hacer es, a la medida anatómica que me está entregando mi cuadro de tallas o la toma de medidas, le voy a dar un aumento adicional para que la prenda logre ser funcional, es decir, para que por lo menos pueda respirar la persona o pueda, digamos que tener la prenda con la que se esté trabajando. Entre más desestructurada sea la prenda, mayor va a ser la cantidad de desahogo que voy a tener que trabajar. En este caso, tengo mi básico que corresponde a mi contorno de busto anatómico y si lo que voy a desarrollar es una prenda que va a tener primer contacto con la piel, pues podría decir que lo mínimo que le puedo dar de desahogo es 2 centímetros. Teniendo en cuenta, insisto, la teoría de desahogo y la prenda sobre prenda. Si después de esta prenda anatómica, camisa, o sea, el primer contacto con la piel, voy a venir y voy a trabajar un chaleco, pues debo aumentarle por lo menos otros 2 centímetros. Si luego de ese chaleco voy a ponerme una chaqueta, debo aumentarle otros 2 centímetros. Si luego de esa chaqueta va a ir a un abrigo, debo aumentarle otros 2 centímetros. ¿Para qué? Para que pueda ser funcional de acuerdo a el contorno con el que estoy trabajando anatómico. Esto es simplemente una base, no quiere decir que sea una regla. ¿Por qué? Porque usted encuentra prendas desestructuradas completamente sobre el cuerpo que seguramente 8 centímetros de desahogo, como me lo está dando aquí el 2 más 2 más 2, no va a ser suficiente. Es decir, usted puede encontrar prendas hasta con 20, 25 centímetros de desahogo por contorno porque eso va a depender o de acuerdo a lo que usted vaya a trabajar. En este caso, yo me voy a ir con estos dos primeros análisis de desahogo y voy a decir que
por contorno voy a aumentar 4 centímetros de desahogo. Quiere decir que esos 4 centímetros, si los divido en la cantidad de veces de mi plano, lo debo dividir en 4 partes. Es decir, que por cada cuarta parte usted debe aumentar 1 centímetro. Toda esta teoría de desahogo la iremos profundizando más adelante y pues también la irá trabajando o la irá fortaleciendo tanto en infantil como en masculino. ¿Listo? Entonces, vengo acá, trazo mi línea, coloco mi básico, calco mi básico, en este caso posterior, marco cada uno de los puntos guía o las líneas guías con las que estoy trabajando, marco mi vértice que ya me lo está entregando mi básico y fíjese que aquí tengo mi costado posterior, pero debo venir a aumentarle el desahogo que le estoy trabajando, es decir, para este ejemplo, 1 centímetro. Vengo y marco el desahogo correspondiente al posterior. Para poder colcar o para poder colocar mi básico delantero, debo venir y aumentar otra vez 1 centímetro correspondiente a la mitad del delantero para poder tener 4 centímetros de desahogo por contorno. Ya en este punto, vengo entonces, tomo mi básico, alineo línea de profundidad de sisa y desde ahí vengo y marco sisa, escote, hombro, centro, frente, vértice de pinza, recuperación de talle y mi punto de cintura costado, incluyendo cintura costado. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Ya teniendo aquí el plano, entonces voy a venir, voy a trazar mi nueva línea de costado, que es la mitad, en este caso, del desahogo. Y sobre mi nueva línea de costado voy a venir y voy a identificar dónde me hacen intersección tanto la cintura posterior como la cintura costado para poder identificar cintura costado, cintura centro atrás, cintura centro frente y vértice de pinza. Ya en este punto, entonces, si voy a trabajar más desahogos, vengo y trabajo desahogo por línea de profundidad de sisa. Ya más adelante iremos viendo cómo modificar las sisas o los diferentes tipos de trazos con los que ustedes estén trabajando. Por el momento lo voy a dejar o voy a cerrar la explicación hasta ahí. Ya insisto, eso lo iremos trabajando más adelante. Es simplemente el ejercicio práctico. Aquí digamos que volteo o molesto tanto con las curvas porque estoy trabajando a mitad de escala y pues el curvígrafo no está diseñado o pensado para que funcione a mitad de escala, entonces por eso lo muevo tanto para que me quede la curva lo más similar posible al plano. Insisto, eso lo iremos trabajando más adelante, no estoy modificando, sino que únicamente estoy haciendo la explicación de desahogo que vamos a profundizar para poder tener ya lo más cercano a una prenda. Entonces, vuelve y juega. En este caso, si voy a trabajar ajuste, debo tomar mi contorno base, que es el contorno de busto, debo tomar el contorno que quiero ajustar, que en este caso es la cintura, y el contorno que me va a aumentar, que en este caso es la cadera. La diferencia entre mi contorno de busto y mi contorno de cintura es lo que voy a venir y voy a ajustar en cada uno de los puntos. Fíjense que yo estoy trabajando acá medidas anatómicas, no estoy teniendo en cuenta el desahogo. Quiere decir que por más que yo ajuste los 24 centímetros que me está indicando de diferencia, en este caso la prenda va a quedar 4 centímetros más holgada de su base o su estructura. ¿Listo? O sea, así yo le ajuste la pinza, en este caso al 100%, la prenda me va a quedar holgada porque ya tiene desahogo, pero me va a quedar tal cual con la forma de la persona a la que le esté trabajando. Esto lo explico porque no siempre nosotros aplicamos los mismos 24 o la misma diferencia para las pinzas. Esto es simplemente para que usted vaya identificando qué diferencia hay entre un desahogo, qué pasa cuando le aplico desahogo al básico, qué pasa cuando voy a trabajar pinzas, qué pasa cuando quiero ajustar, qué pasa cuando quiero hacer realce y demás. Entonces, en este punto, lo que voy a venir a trabajar es
cuánto voy a darle a cada uno de mis puntos y qué vértices voy a trabajar. Entonces, si voy a trabajar centro atrás, vengo y marco centro atrás. Si voy a trabajar vértice de pinza, en este caso, por posterior, vengo y marco mi vértice costado y delantero. Vámonos entonces ahora modificando las medidas que trabajamos anteriormente. Vamos a darle, pensando en que esta silueta o que esta persona tiene un busto mucho más grande, ya no 5 sino 6 centímetros de pinza por vértice delantero. Es decir que tengo 6 centímetros para hacer distribución por costados, posterior y centro atrás. De estos 6 centímetros puedo venir y decir que en costado delantero voy a aumentar voy a ajustar 1.5, en costado posterior 1.5, es decir que 6 y 3, 9, me quedan 3 centímetros. En el posterior voy a dar una pinza de 2.5 y en centro atrás voy a dar una pinza de 0.5. Fíjense que modifiqué, pero eso depende del tipo de cuerpo. Por lo general en industrial se tienden a dejar las mismas medidas o las mismas proporciones para que genere, digamos que, el estándar o la estandarización con la que se está trabajando. Esto va de acuerdo también a los estereotipos de belleza y los tipos de cuerpos y formas, es decir, en algunos otros casos usted puede ver que entallan mucho más el posterior para dar una ilusión óptica de mayor volúmenes a la parte posterior o hacia la parte del glúteo. En este caso, que voy a trabajar únicamente busto, voy a venir y voy a hacer la implementación de las pinzas. Entonces vengo y ajusto primer y segundo lado de pinza. Si quiero lo marco de una vez hasta donde está mi vértice. Vengo y marco pinza del costado delantero y vengo y cierro teniendo en cuenta ya desahogo tanto por contorno como por sisa. Y vengo y marco costado, en este caso posterior, hasta donde está mi desahogo, tanto por costado como por línea de profundidad de sisa. Vengo y marco entonces mi pinza posterior. Entonces vengo y marco primer lado de pinza, segundo lado de pinza y cierro en este caso la pinza con la que voy a trabajar. Si voy a trabajar por centro atrás, vengo entonces donde está mi punto de cintura centro atrás, marco el ajuste. Recuerden que deben tener en cuenta dónde está la altura de su ancho de espalda y desde ahí puedo venir y marcar con curva la pinza que voy a trabajar por centro atrás. ¿Listo? Ahora, si voy a cerrar el plano, entonces vengo y doy el largo de la prenda que quiero trabajar. Cierro. Prolongando centro frente y centro atrás. Marco en este caso mi altura de cadera. Y recuerden que por lo menos para femenino, análisis cuadro de tallas de nuestro manual, que es un tallaje industrial, me está diciendo que para poder marcar el costado por cadera en delantero, debo aumentarle para que me quepe, para que ingrese. Y en este caso vengo y ya trazo con curva por donde va a quedar mi costado delantero. Lo mismo que hago en delantero lo puedo hacer en el posterior para que pueda recuperar en este caso la medida y me quepa o pase la cadera y puedo venir y marcarlo ya recto para que caiga en el punto que estamos trabajando. Y ahora por centro atrás, que también trabajamos altura de cadera, ya no voy a salir como en el anterior, sino que voy a venir y lo voy a trabajar aquí en curva para que me quede ya ahora sí centro atrás. ¿Listo? ¿Cuánto voy a trabajarle el largo de pinza? Recuerden, si lo estamos trabajando industrial, pues simplemente vengo y aplico mis 10 en delantero, 2 en posterior. Si lo voy a trabajar un poco más sobre medidas, pues aplico la fórmula para que no vaya a tener ningún inconveniente y quede lo más cercano posible al análisis o la estructura del cuerpo. ¿Listo?
Por si no tiene claro todavía cómo funciona este cruce, entonces voy a venir acá y voy a marcar por dónde va a salir mi delantero. Mi delantero va a salir desde acá, ajustando, ¿cierto? Montando por el posterior o haciendo intersección por el posterior, que repito, en el momento en que haga despiece ya se va a separar o va a quedar una pieza aparte de la otra. Y el posterior vendría siendo por acá, teniendo en cuenta mis pinzas de ajuste y en este caso el aumento que voy a trabajar por cadera, que en el momento en que ya yo haga el despiece voy a poder identificar por dónde sale delantero, por dónde sale posterior separado. ¿Por dónde van a quedar mis ajustes o por dónde van a ir mis pinzas? Entonces, pinza del delantero, pinza del posterior, tengo pinza aquí en costado y tengo pinza por centro atrás. Si nos vamos a la explicación inicial, fíjese acá, pinza por delantero, pinza por centro atrás, pinza por vértice y pinza por costado. Esa es la base o la introducción a todo lo que vamos a ir trabajando con pinzas. Ahora, si usted quisiera esto, aplicarle traslado de pinza, pues vuelve y fusiona la teoría anterior con esta explicación para que pueda tener en este caso pinza delantero y posterior con traslado de pinza de recuperación de talla. Bueno, hasta el momento lo que hemos hecho es trabajar con las medidas tal cual de nuestro cuadro de tallas, haciendo los puntos o las diferencias que vamos a encontrar tanto por cintura como por cadera. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la cadera no siempre va a ampliar hacia un mismo punto, sino que podemos empezar a manejarlo de manera diferente. Voy a venir y voy a seguir trabajando esta misma teoría, solo que voy a cambiar la medida con la que estamos trabajando en cadera. Imaginándome en este punto que las medidas de mi cuadro de tallas o las medidas de mi clienta van a ser 92 de contorno de busto, 68 de cintura y hablemos de 102 del contorno de cadera, tengo que venir a hacer entonces la operación o el cálculo para saber cuánto es lo que va a aumentar en este caso por cadera. Quiere decir que voy a venir y voy a trabajar entonces los 92 que tiene mi contorno de busto, voy a seguir con los 68 de contorno de cintura, es decir que el ajuste por pinza en cintura lo voy a dejar tal cual con el análisis que hemos venido realizando, pero voy a venir entonces a hacer la diferencia de cadera. Quiere decir que en este caso debo identificar cuánto le hace falta a 102 para llegar a 92. Anteriormente lo que decíamos era de 96 para llegar a 92 tenemos 4 centímetros. En este punto que estamos diciendo cuánto le hace falta a 102, que es nuestra medida anatómica de cadera de la cliente, o imaginándonos que el cuadro de tallas varió, voy a venir y voy a identificar la diferencia. Quiere decir que en este caso el plano va a tener que ampliar por cadera 10 centímetros. Quiere decir que en este caso voy a entrar a revisar cómo voy a manejar esos 10 centímetros. Si revisamos esta misma línea con la que nosotros venimos trabajando, casi que lo que podríamos decir es, por costado vamos a venir a aumentar la diferencia. En este caso, si lo dividimos en 4, estaríamos diciendo que por costado tendríamos que aumentar 2.5. Si nosotros venimos a aumentar 2.5, así tal cual como nos está indicando nuestro cálculo o nuestro análisis, tendríamos que venir a trabajar entonces en este punto la medida con la que vamos a trabajar y nos quedaría muy pronunciado el punto de cadera, por lo menos por costado, teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de cadera, hablamos parte posterior y hablamos de volumen. Quiere decir que vamos a tener un costado, pero también vamos a empezar a tener volumen hacia la parte de centro atrás. Vamos a empezar a trabajar por todas nuestras alturas de cadera. Quiere decir que puedo venir acá, prolongar la pinza, puedo venir acá, prolongar la pinza y marcar la altura de cadera con la que voy a ir trabajando. Lo estoy haciendo sobre el mismo plano porque es simplemente ejercicio práctico para que usted vea cómo lo puede trabajar. Todavía no estamos hablando de prenda como tal.
Si lo que me dice es que debo aumentar 10 centímetros por contorno y que estoy trabajando en este caso por cuarta parte, debo ir aumentando 2.5 en cada uno de los puntos. ¿Cómo lo podría trabajar? Podría decir que voy a aumentar por mi vértice de pinza delantero 1 centímetro, por costado 1.5, hacia el posterior podría decir que 1.5, por centro atrás o por donde está el vértice de pinza podría aumentar 1 y por centro atrás 0.5. ¿De qué manera o qué quiere decir? Si vengo y hago mi cálculo matemático, estoy diciendo 1, 2.5 correspondientes a la cuarta parte del cuerpo. En este caso estoy trabajando un poco más hacia la amplitud ya del posterior, teniendo en cuenta volumen. ¿Listo? Si no, simplemente lo dejo a morir en ceros. Quiere decir que en este caso podría venir a decir que voy a trabajar medio centímetro y medio centímetro para venir y marcar la amplitud que estoy trabajando por cadera. Es decir que marco línea recta y voy a venir a terminar con la pinza que estamos trabajando. Quiere decir que en este caso ya no estaría trabajando una pinza, sino que estaríamos trabajando un corte, y que para darle la amplitud de cadera que me está entregando y no centralizarla únicamente por costado, solo puedo venir a trabajar también por cada uno de los vértices o por cada uno de los cortes de las pinzas. Voy a venir, voy a marcar entonces la base de mi corte y prolongo para aumentar, en este caso, la medida que estoy trabajando de cadera. Fíjese que aquí lo que estamos diciendo es que aunque se encuentran, una pieza va para un lado y la otra pieza va para el otro. Trabajo entonces 1.5 por costado, de acuerdo a lo que me están entregando. 1.5 por costado, que es tal cual como lo veníamos haciendo, solamente que estamos dando más medida por cadera y la estamos haciendo, digamos que en distribución de acuerdo a su necesidad. Vendría y marco. Vengo y marco. Y prolongo el punto con el que voy a trabajar por costado. Básicamente, lo que estamos diciendo es que esta de acá, o sea, esta curva va a venir hacia la parte del posterior y esta de acá va a venir hacia la parte del delantero. Insisto, lo que estamos haciendo es haciendo distribución del volumen, no como lo hemos venido trabajando en todos nuestros ejercicios, que es únicamente por costado, sino que lo estamos trabajando también por pinzas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que podamos tener un óptimo análisis de la volumetría con la que estamos trabajando. En este caso, vengo entonces por posterior, voy a ampliar medio y medio, lo que quiere decir que en este caso doy volumen por cadera, doy volumen por cadera y escuadro normal de acuerdo a la necesidad que tenga. Elementos a tener en cuenta: no siempre vamos a trabajar cuerpos ideales como nos lo entrega nuestro cuadro de tallas, sino que nuestra realidad ya cotidiana va a ser diferente. Por eso hacemos este tipo de ejercicios para que usted logre identificar de qué manera puede ir trabajando diferentes tipos de siluetas. Si hacemos un análisis de esta silueta, al tener una cadera tan amplia, estaríamos hablando de una silueta triángulo invertido, perdón, triángulo o una silueta tipo pera. Esto quiere decir que tenemos caderas muy amplias y bustos muy angostos. Ya en este punto, vengo y marco entonces por donde va a venir a salir la parte del posterior. Y si quisiera venir a ampliar en este punto 0,5 como en el anterior, lo único que hago es que vengo y amplío y vengo y voy buscando tal cual la forma con la que voy a ir trabajando hacia la parte posterior, siempre buscando dar la forma del glúteo. Por si de pronto se está perdiendo el trazo, no se alcanza a identificar, voy a venir y voy a retener aquí por donde estaríamos trabajando, en este caso nuestro volumen, si estuviéramos trabajándolo por cadera.
para que podamos, digamos que atender la necesidad de una silueta o de un cuerpo tipo pera. Aquí básicamente lo que estamos haciendo no es dando pinzas, sino aumentando para que cuando ya saquemos el despiece podamos tener volumen, no solamente por cadera, sino también hacia la parte delantera y posterior. Básicamente esta sería la forma con la que estaríamos trabajando. Aquí pues vendría a salir ya hacia la parte superior con pinza, pero insisto, el enfoque principal en este punto es cuando no estemos trabajando cuadros de tallas o cuando estemos trabajando cuadros de tallas que manejan siluetas como esta, que son caderas muy amplias y busto o pecho angosto. Listo, esto es simplemente como el análisis para el ejercicio de pinzas y que puedan hacer una óptima interpretación de las medidas que vamos a entregar para apropiar dentro de la sesión los ejercicios de siluetas.